Muy bien, regresamos a Postura, seguimos aquí en vivo por Radio 10, la radio de la gente, 10:43 de la mañana y le damos la bienvenida a Miguel Donadío. Miguel, ¿cómo andás? ¿Qué Buenos tal, días. Matías? Un gusto verte de nuevo y bueno, les mandamos un saludo a Jorge, debe estar escuchando. Así es, debe estar escuchando, descansando, en modo vacaciones, pero bueno, la columna tenía que continuar los días miércoles. Miguel, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, como hemos hablado las últimas veces, la idea es hablar de algún tema de política Ujú. bueno, que salga un poco del barro argentino, que tenga que ver con alguna otra cuestión y que pueda servir como lección o que podamos aprender algo de algún hombre de Estado. Ajá. En este sentido, siempre tratamos de traer el ejemplo de algún jefe de Estado, sea presidente de un país o primer ministro de un país, que haya tenido una actuación destacada por alguna circunstancia. Por supuesto que es una elección subjetiva la que yo hago. Hemos hablado en primer término en uno de los programas de Konrad Adenauer, el Ujú. canciller de Alemania. Después hablamos de Juscelino Kubitschek, que fue un presidente brasilero muy destacado. Y en la última visita estuvimos hablando nada menos que de Nelson Mandela. Entonces Jorge, cuando me estaba yendo, me dijo, pero siempre son hombres. Claro. Y entonces, bueno, Justo hoy que no está, vamos a hablar de una mujer. vamos a hablar de una mujer, aunque le había dicho que no resultaba fácil elegir una mujer que hubiera sido presidenta de un país o primera ministra de un Ujú. país, que hubiera tenido algún suceso, sobre todo pensando en el pasado. Por ahí, en estos tiempos hay muchas más mujeres Sí. que están ejerciendo el cargo más importante de un país, entonces bueno, hay que ver muchas de ellas cómo evolucionan, porque un poco el objeto de esta charla es encontrar a alguien que haya sido Mm. destacada. Entonces, en ese sentido, pensando en el siglo XX no resultaba tan fácil porque obviamente no había Mm. muchas mujeres para elegir. Así que bueno, en función de eso le dije que iba a elegir a alguien polémico, alguien polémica, por lo menos para nosotros los argentinos. Eh, pero bueno, he elegido a una primer ministro de un país europeo y lo iba a cachar un poco a Jorge, pero bueno, seguramente nos está escuchando. La candidata elegida por ahí es Margaret Roberts, Ajá. que obviamente con ese apellido no la va a reconocer nadie Mm. porque no lo usó nunca en su vida y estamos hablando de Margaret Thatcher, obviamente, Exactamente. la primer ministra del Reino Unido, que nació el 13 de octubre de 1925 en Grantham, Inglaterra, y falleció a los 87 años en Londres, justo el mismo año que falleció también Nelson Mandela, el 8 de abril de 2013. Margaret Thatcher era licenciada en química y abogada, tenía 2 títulos universitarios y bueno, todo el mundo la conoce por su seudónimo que era la Dama de Hierro, Mm. de Iron Lady. Ella tuvo 2 hijos gemelos y se casó con un empresario, un ejecutivo de una petrolera que es Dennis Thatcher. Y a partir de ahí tomó el apellido Mm. de su marido. Bueno, por supuesto para nosotros los argentinos es una señora controvertida por las circunstancias que después voy a relatar, pero para los ingleses eh, fue la primera mujer, Mm. primera ministra de su país, y no solo eso, sino que fue la que tuvo el mandato más largo, que todavía hoy se mantiene, ¿no? Es la única primer ministro que ganó 3 elecciones seguidas. Oh. Ella ganó en 1979, Vaya importancia, ¿no? ganó en 1983 y en 1987. Según la leyenda, podría haber ganado una elección más, pero decidió renunciar en noviembre de 1990. Así que estuvo largos 11 años en el poder de un país importante del mundo. Y bueno, la he elegido porque, primero porque llegar a ser primer ministra en su calidad de mujer en un país donde no había ocurrido y particularmente ella representaba al Partido Conservador donde menos aún todavía tenían mucha cabida las mujeres. Así que ella se hizo su lugar, fue ministra de Educación de Edward Heath, que fue el primer ministro de Inglaterra allá por los años 70, y ella ejerció 4 años de ministra de Educación, así que tenía esa experiencia.
Y finalmente, en una crisis del partido conservador, ella se alza con la presidencia del partido en 1975, así que se convierte en líder de la oposición en un hecho inédito Claro. en Reino Unido, donde los personajes del partido no veían muy agradablemente que una mujer dominara la escena Y política. que es un contexto totalmente distinto al que estamos hablando. Por supuesto. Hoy la mujer, digamos, ha tomado un rol, un protagonismo muy importante, como lo debería haber tenido toda su vida, ¿no? Exacto. Pero en un contexto totalmente diferente. Totalmente diferente, ¿no? Sí, un contexto, digámoslo, muy machista. La cuestión es que ella, finalmente logra imponerse en las elecciones de 1979, en un contexto donde Gran Bretaña estaba en una crisis total. Todo lo que te puedas imaginar estaba ocurriendo. Le llamaban el enfermo de Europa a Gran Bretaña, porque los distintos primeros ministros laboristas que habían gobernado la década del 70 habían hecho un estropicio y no habían tomado las medidas que había que tomar. Entonces tenían inflación, tenían desempleo, tenían todas las empresas estatizadas, con unas crisis totales de todas ellas. Todos los números macroeconómicos del país prácticamente en rojo. Así que ella se hace primer ministro en 1979 en un contexto muy, muy complejo y sin el apoyo de una parte importante de su partido. Con lo cual, ella navegó en esas aguas complejas de esos tiempos, tomó decisiones muy difíciles porque tuvo que decidir la privatización, ¿no? Ella obviamente era neoliberal, así que decidió la privatización de todas las empresas deficitarias que eran del Estado, salvo ferrocarriles y alguna otra, pero después telecomunicaciones, energía, petróleo, la línea aérea, la British Airways también la privatizó. Y después tuvo un conflicto muy muy grande con los sindicatos, a quien ella veía como complicadores del destino del país, así que tuvo una crisis con los mineros muy muy grande que duró un año la huelga. Y ella, se bancó esa situación hasta que logró imponer su punto de vista. Obviamente, claro, al privatizar las empresas, el desempleo creció porque todas estaban llenas de empleados. Entonces, tuvo que afrontar unos tiempos difíciles, y más recién comenzando, ¿no, Miguel? Exacto. Y vos fíjate que en ese inicio de su mandato, donde todo era complejo, donde no tenía el apoyo del partido, donde la economía no era un desastre, ocurre la invasión de las Malvinas de parte del gobierno argentino, de los militares, de la dictadura militar. Y ella realmente lideró la respuesta. Y ahí había obviamente dos grupos, ¿no? Los que les parecía un disparate ir a hacer una guerra por unas islas que estaban para ellos, imagínate, perdidas en el horizonte, y que ya desde hacía tiempo las querían entregar. Hay una famosa propuesta que se le hace a Perón cuando todavía era presidente de la Argentina para entregar las Islas Malvinas. Y era una suerte de poner la doble bandera, o era una suerte de arrendamiento que se le daba a Inglaterra y después las islas iban a quedar para la Argentina, y Perón le pareció espectacular la propuesta a tal punto que él quería aceptarla. Y después muy lamentablemente él muere el 1 de julio del 74, entonces esa propuesta ya después con el gobierno de Isabel y todo el desastre argentino derivó. Claro. Pero fue una gran oportunidad que tuvo la Argentina para volver a tener la soberanía de las Islas Malvinas, si bien tenía que esperar hasta el fin del siglo XX, era una buena oportunidad. Finalmente ocurre lo que todos conocemos, se produce la Guerra de las Malvinas con un hecho puntual que es el hundimiento del crucero General Belgrano, sí. Muy, muy lamentable, fuera de la zona de exclusión. Y todo eso generó en el tiempo en Gran Bretaña una complejidad, porque se la quiso juzgar por crimen de guerra a Margaret Thatcher. No fue bien tomado, digo. No fue bien tomado, la información fue mentirosa de parte de su gobierno,
cuando ella quería decir que el crucero estaba viniendo a la zona al teatro de operaciones. Eso no fue cierto, quedó corroborado que el crucero se estaba yendo en realidad del teatro de operaciones, o no estaba en situación guerrera, si se puede decir. Yo no soy un experto militar. Y bueno, y ella decidió el hundimiento. Fue una decisión, no digo personalizada, pero donde la impronta de ella fue muy fuerte, a pesar de que algunos militares no lo veían ético, Claro. a tal punto que bueno, ella obviamente después del triunfo en la Guerra de las Malvinas, según algunos ingleses, hizo un exceso político del triunfo malvinero. Y bueno, eso fue... ¿Se sintió más protagonista, con más Sí, poder? sí, por supuesto. ¿No? Eso enseguida ella convoca elecciones en el 83 y gana contundentemente. Sí. A pesar de que en otras cosas todavía estaba muy mal, ella tiene un triunfo muy, muy elocuente, por supuesto, enancada por haber ganado una guerra, entre comillas, ¿no? Entonces hay muchos militares ingleses que en el tiempo no estuvieron de acuerdo en que ella usufructuara por mucho tiempo el episodio político de la guerra, porque hay algunos ingleses que dicen que la guerra fue por una mala praxis del propio gobierno, Claro. que no advirtió que se venía una invasión y que no manejó bien ese tiempo. Y bueno, hay un informe que se hizo después de la guerra, el informe Frank, que lo hizo un inglés, y que bueno, obviamente quien gana una guerra tiene un halo de poder, ¿no? ¿Quién le va a debatir algo? ¿No? El que gana la guerra escribe la historia, ¿no? Dicen algunos. Entonces, bueno, fue un informe laudatorio. No, obviamente no la iban a condenar. Bueno, así que bueno, ese es un episodio que para ella significó toda una impronta, ¿no? Adquirió un relieve mundial, etcétera, etcétera. Después hay que decir que su política económica resultó exitosa para los ingleses, a pesar de que mucha gente la odia en Inglaterra, ¿no? Es una persona muy controvertida y dentro de sus aciertos ella estuvo en contra del apartheid de Sudáfrica, y se dice que fue una de las impulsoras de la liberación de Nelson Mandela. Como dato anecdótico. Justo, perdón, Miguel. Sí. Paradoja, ¿no? Que los dos fallecieron el Sí, mismo año. el mismo año fallecieron los dos, longevos los dos, así que en eso, bueno, le damos la derecha, porque ella decía que el apartheid, el racismo era inmoral y contrario a la dignidad humana, así que en eso, después hay muchas anécdotas de ellas, ¿no? Una que tiene que ver con las Malvinas es cuando se entera que Giulio Andreotti, el primer ministro de Italia, estaba ayudando a la Argentina a sottovoce. Entonces ella se entera por los servicios de inteligencia y lo llama por teléfono. Claro. Lo llama para retarlo, para decirle que él era miembro de la OTAN y que no podía ayudar a la Argentina. Y Giulio Andreotti le contesta que el primer caído de las Malvinas se apellidaba Giacchino y que era primera generación de italianos. Entonces le dice, usted no va a entender porque es inglesa, ¿no? Y le contesta en italiano y le dice, il sangue non è acqua, la sangre no es agua. Y dice que Margaret Thatcher le cortó inmediatamente, enojada. Esa es una de las anécdotas. Y después, bueno, se la tiene como una señora muy, muy, muy dura, estricta, que nunca daba el brazo a torcer. Y bueno, una vez la intentaron asesinar, le ponen una bomba en el hotel donde estaba parando, y bueno, mueren otras personas, pero ella se salva. Y al otro día tenía que dar un discurso, y por supuesto lo fue a dar el discurso. O sea, no se amilanaba. No es que se quedó. No se amilanaba. Era una señora de armas tomar. Y por supuesto por eso muchos no la querían. Bueno, tiene frases conocidas, ¿no? Cuando quieras que alguien haga algo, cuando quieras que alguien diga algo, pídeselo a un hombre. Cuando quieras que alguien haga algo, pídeselo a una mujer. Era una frase de ella, ¿no? Y después, bueno, algunas otras cosas. Era una señora austera en su vida.
no hay... Más allá del poder y las riquezas que por ahí tenía, ¿no? Sí, no, el marido era era más bien pudiente, pero ella una señora, no hay como dato, y es un poco lo que yo a veces condiciono para elegir a las personas de las que vengo a hablar, Sí. es que no tiene episodios de corrupción, como no los tenía tampoco Mandela, como no los tenía Adenauer. O sea, son gente que ha estado en el poder mucho tiempo, pero no se le conocen cosas vinculadas con el mundo de la corrupción. Así que, bueno, esta es una semblanza, obviamente, de una persona polémica para nosotros. Tuvo una relación simbiótica con Ronald Reagan. Ujú. Fueron los poderosos Sí. de la década de los 80, ¿no? Compartieron poder mucho tiempo. Después, ella con Bush, ya con George Bush padre, por ahí también hicieron un tándem, pero era distinto, hasta el punto que cuando George Bush todavía estaba receloso de la Primera Guerra del Golfo, ella lo llamó también para decirle, en este momento no se puede flaquear, porque él no estaba decidido a invadir Kuwait, y ella lo impulsó de alguna manera. Así que, bueno, esta es la semblanza de Margaret Roberts, o Margaret Thatcher, como la conocemos. Obviamente tienen sus claros y sus oscuros, y en ese sentido, bueno, una persona de convicción, una persona que creyó en lo que hacía y lo llevó adelante, no se amedrentó en las dificultades, y bueno, creo que es un poco lo que uno puede tomar, insisto, de un personaje para nosotros casi te diría abominable, Nefasto, ¿no? Nefasto para la Argentina. Pero también es cierto que en ese tiempo la cúpula militar argentina, repudiable en todo sentido, inclusive desde el punto de vista militar, porque suponía que si algo tenían que hacer más o menos bien era pensar una estrategia militar para embarcarse en un disparate de esto. Y aprovecho para contar una anécdota de otro hombre importante de la Argentina, que es Arturo Illia, que ese día 2 de abril estaba acá en Bahía Blanca. Ajá. Y entonces un periodista lo abordó temprano esa mañana del 2 de abril, preguntándole qué le parecía la invasión de la Argentina a las Islas Malvinas. Y él, en aquellos tiempos, bueno, era temprano, no había escuchado absolutamente nada. Y le digo, ¿usted me está diciendo en serio? Algo así. Le dijo, sí, acá, invadimos las Malvinas, don Arturo, don Ilia. ¿Y qué le parece? Me parece un disparate total. Dice, nos vamos a pelear contra Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, lo cierto es que en las negociaciones, y esto sería un plus dentro de la charla, la Argentina tuvo una real chance de salir airoso en una negociación. ¿Te acordás que vos eras por ahí muy joven o no habías nacido, creo? El general Alexander Haig, que era un héroe de la guerra de Corea, que era el secretario que había enviado Ronald Reagan para que hiciera de intermediario. Él, bueno, hizo un esfuerzo, vino 2 veces a la Argentina, fue 2 veces a Inglaterra, habló con la cúpula militar. Sí. Y en algún momento la oferta, según dicen, era interesante para la Argentina. Alguien con alguna inteligencia y alguna visión pudo haber dicho, che, me parece que la oferta es buena porque en algún momento cercano nos quedaremos con la soberanía de las Malvinas, sobre todo a partir de la oferta del presidente de Perú, que se llamaba Belaúnde Terry, creo que era arquitecto. Él hizo una propuesta para resolver el conflicto, y según cuenta la leyenda, los ingleses querían aceptarla, y ahí hay una controversia histórica que dicen que para no aceptar la propuesta, la Thatcher ordena el hundimiento del crucero. Ajá. Como que eso fue una decisión de ella, porque ella estaba viendo el factor político desde que empezó el episodio de la invasión. Ella enseguida, dicen algunos, ya lo vio como una cuestión política. Claro. Es decir, ganar una guerra para cualquiera.
y ella medio quiso hacerse ver como una Churchill a partir de este episodio. Tomar el protagonismo por el que estaba buscando. Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, todo esto es controversial, no se sabe a ciencia cierta, pero lo cierto es que después sí usufructuó políticamente, que era lo mismo que querían hacer los militares. Claro. O sea, la invasión a la Malvinas estuvo visualizada para quedarse más tiempo en el poder. Por eso hay una madre de desaparecido, que no me acuerdo el nombre, que dice: en la Argentina le tendríamos que hacer un monumento a Margaret Thatcher porque gracias al episodio de las Malvinas los militares se fueron del poder. Bueno, anécdotas, leyendas y mitos de la historia. Así que bueno, Matías, espero que te haya gustado el relato y a los oyentes. Y si algún oyente quiere hacer algún comentario, bienvenido. Y si a alguno le parece que alguna otra mujer de Estado podemos hablar de ella sin ningún problema. Obviamente tengo pendiente a Angela Merkel, que es una enorme mujer. Líder, ¿no? Sí, sí. Angela Merkel creo que es para mí en el top one. O sea, acaba de terminar su mandato de muchísimos años al frente de Alemania, y es por eso que por ahí no la elegí de entrada, porque acaba de terminar su mandato en diciembre, ¿no? Así que bueno, Angela Merkel realmente es un gran ejemplo. Casualmente también licenciada en química, Angela Merkel. Así que seguramente en las próximas jornadas hablaremos de ella. Muy bien. Bueno, líderes, referentes que nos han marcado y que nos van a seguir marcando, ¿no, Miguel? Digamos, que van a quedar en la historia por más que pasen los años. Exactamente. Esa es un poco la idea. Empezamos con Adenauer, pasamos a Juscelino Kubitschek, después seguimos con Nelson Mandela. Ahora, a pedido de Jorge y para ser un poco polémicos, aprovechamos la impronta de Margaret Thatcher. Seguramente vendrá Angela Merkel, y hay algunos otros también hombres de Estado que realmente han sobrellevado la misión de gobernar un país en contextos complejos y han salido airosos. Muy bien. Miguel, muchas gracias. Nos reencontramos el miércoles que viene, ¿te parece? Por supuesto, Matías. Sin Jorge todavía. Bueno, por un lado mejor. Le mandamos un saludo, Jorgito. Bueno, un abrazo grande. Miguel, querido, nos estuvo compartiendo aquí esta columna, como todos los días miércoles. Miguel Donadío nos acompaña aquí en Posturas.